estamos solos. Nadie está solo. Cuando nos disponemos, nos ponemos en las manos del Señor, el Señor escucha, el Señor bendice. Entonces hemos visto el capítulo 1 de Nehemías, capítulo 2, 3, y ahora vamos a ver el capítulo 4. Por favor, abran su Biblia en este libro. Tiene 23 versículos, vamos a ver los 23 versículos de Nehemías. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 3, ahí en sus lugares. Abra usted su Biblia, Nehemías capítulo 4, y vamos a leer versículo 1 al 3. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitará de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de estar congregados. Gracias por cada familia presente. Gracias, Dios. Te ruego en este tiempo que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, de modo que cada uno pueda recibir tu palabra y se edifique en tu nombre. Tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Entonces, estamos hablando sobre este libro y refiriéndonos a la familia. Nehemías tiene esa cualidad de líder y tiene esa habilidad de liderazgo, de administrador. Pero no solamente es una virtud que él tiene para él, sino él ve más allá. Él piensa en Dios, él piensa en su familia, piensa en las familias, piensa en su nación. Es decir, que la visión que Nehemías tiene es mundial, a todas las naciones, y empezando por su casa y por las familias de su nación. Y vimos en el primer capítulo que para restaurar a la familia, edificar a la familia, para conducir a la familia, hermanos, se necesita poner el corazón en las manos de Dios. Téngalo presente. Su corazón rendido a Dios. Cuando el corazón está rendido a Dios, se puede ilustrar o se puede comparar ese corazón con un corazón de carne. Ese corazón late, tiene movimiento, tiene acción, siente el dolor, siente el gozo, porque es un órgano que tiene vida.
Cuando una persona tiene su corazón puesto en las manos del Señor, la persona es sensible, es humilde y accesible a Dios, a su palabra. Y no solamente siente para tener su comunión con el Señor, sino también siente por el dolor ajeno y el dolor de los suyos. Eso lo tratamos en el primer capítulo. En el segundo capítulo estuvimos viendo que cuando se tiene el corazón en las manos de Dios, se puede preparar a nuestra generación, pensando en los hijos, pensando en los nietos, en los bisnietos. Fíjense bien a dónde nos lleva cuando tenemos el corazón puesto en el Señor. El Señor nos hace ser visionarios, abre el panorama y no solamente nos hace ver el tiempo presente, sino el futuro, los hijos, los nietos, los bisnietos. Y allá podemos ver a David, que en los libros de los reyes y de las crónicas habla de los hijos, de los nietos, y dice, hablando de Josías, anduvo en los caminos de su padre David, pero fue su abuelo de no sé de cuántas generaciones. Es importante pensar que usted sea visionario, que no se concrete solamente en sus intereses personales, sino que vaya más allá. Porque cuando los padres se gozan, es porque los hijos están bien y los nietos caminan bien. La gloria de los viejos son los nietos, y los abuelos se gozan al ver a los nietos andando, caminando en vida recta. Hay que pensar en las generaciones futuras, en su generación. La iglesia debe pensar en seguir compartiendo el Evangelio. La iglesia debe pensar en edificar a las familias, edificar a la iglesia. Y el tercer capítulo, debemos edificar para no vivir o mantenernos en el oprobio. Y hay que hacerlo confiando en las promesas de Dios. Hay que edificar, hay que restaurar a la familia con base a la mano de Dios, sujetos o sujetados o sumisos en la mano de Dios. Todo empieza con el corazón rendido. Y el Señor nos lleva en un proceso. Nunca vamos a estar solos. Nunca va a caminar cuando usted tiene su corazón puesto en el Señor. Jamás va a caminar solo. Y aunque pareciera que tarda el resultado o la respuesta de parte del Señor, pero ahí está el Señor. Necesitamos entonces hacer una evaluación, hacer un análisis de familia. ¿Cómo está su casa? ¿Qué necesita? En el caso de Jerusalén, los muros derribados, las puertas consumidas por el fuego, la gente viviendo en aflicción, estaban desamparados, venían los vecinos con sus ganados y los metían a los sembradíos, estaban en oprobio. ¿Cómo está su familia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí están los pasos necesarios. Rendirse al Señor, pensar
en el futuro y edificar basado en la mano de Dios. Y el capítulo 4, aquí tenemos, hermanos, otra propuesta de parte de nuestro Dios. Y la propuesta es que usted debe defender a su familia, trabajando con ánimo. La debe defender. Por lo menos tenemos algunas fuentes, tenemos al gobierno, tenemos a los maestros, tenemos a la iglesia, tenemos al Señor. Pero la persona inmediata para defender a su familia es usted. Usted en el Señor. Usted con el Señor. Pero para esto necesita tener su corazón rendido. Para que se sensibilice su corazón. Porque si su corazón no es de carne, entonces es de piedra. Y un corazón de piedra no siente el dolor. No es visionario. No va más allá. Es conformista. Es apático al dolor. Está endurecido. Está calloso. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que su corazón sea insensible al dolor. Que su corazón sea corazón de carne, que siente, que se goza, que se emociona, que clama. ¿Estamos hermanos? Entonces miren hermanos, lo que tenemos aquí. Dentro del trabajo que se hace en la restauración o edificación, el trabajo que usted realiza para edificar, para poner orden en su familia, no va a faltar el enemigo. No va a faltar. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, sobre todo en el 2, ahí se presenta el enemigo. ¿Para qué? Para desanimar, espantar, llenar de miedo, desistir. Ahí va a estar el enemigo. Para desanimarle a usted. Porque usted tiene que poner su corazón en las manos de Dios. Y ahí tiene que estar. Y esperar, y caminar, trabajar con el Señor. Con la seguridad, con la confianza que usted está llevando a su familia a través de la palabra, del testimonio cristiano, de las convicciones que usted tiene en Cristo, de esa seguridad que usted no se mueve. Él ahí está, con esa confianza. El enemigo se va a presentar. Y aquí tenemos estos versículos. Miren, vamos a considerar otros. Voy a leer esto. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, edificar el muro es protección, es seguridad. Eso es resultado de tranquilidad. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo:
¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo lo considera el enemigo? ¿Cómo lo considera? Débil. No vas a poder. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y mira cómo estás. El enemigo te subestima. En otras palabras, el enemigo te tiene en poco. Que no eres una persona de importancia. Cuando Dios dice todo lo contrario, que nos llenó de su gracia, de su poder, de su misericordia, y nos dio un libro con 66 volúmenes, con muchos consejos, en donde fluye el consejo, fluye la sabiduría, y el Espíritu Santo está presente para ayudar en la debilidad y para interceder. Pero el enemigo te subestima. Y dice el versículo 3, dice Tobías, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Y muchos piensan, eso que tú crees, eso que tú haces es porque no tienes nada que hacer, te sobra el tiempo, o estás loco. ¿Sí o no? Así dice primero a los Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. Dice que al hombre natural, el hombre natural es aquella persona que no se apoya en Dios, que no cree en Dios. Es un incrédulo, está perdido. Se le considera a esa persona como animal, natural. Y lo que usted y yo hacemos, para él es una locura. Pero dice que para Dios somos olor fragante. Y nos lleva día en día y en todo lugar. Dice que olemos a Cristo. Nos lleva de triunfo en triunfo cada día. Mientras el enemigo dice otra cosa. ¿Qué va a hacer el enemigo? Cuando estás pensando en tu familia, cuando Dios te hace visionario, cuando Dios te dice, ve por tus hijos, por tus nietos, porque dice, esto que yo te digo hoy, estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero el enemigo dice otra cosa. Es su destino. Allá en el versículo 7 vemos otra cosa, vamos a ver. Leemos. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Los enemigos se multiplican. Primero es Sanballat y Tobías, pero después están los árabes, están los amonitas y también los de Asdod. Se unen para hacer guerra, para echarle usted abajo. Que usted se desanime y que usted llore en su miseria y que se sienta
una palabra ahí que voy a mencionar, no es una grosería. La voy a cambiar. Que usted se sienta desdichado. Que se sienta desdichado. Que diga usted la vida no vale nada. Y que cante esa canción. El enemigo se une. Y es probable que entre su familia, alguno que también asiste, o ha oído el Evangelio, o cree en Jesús, es posible que se una con los enemigos y le critique. Porque es lo que dice aquí. Versículo 10. Versículo 11. Leemos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos ¿qué? Seguimos. Versículo 12. Pero sucedió que cuando veían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre ¿qué? Ah, está por ahí un pariente. También te va a subestimar. ¿Qué quiere el enemigo hacer contigo? Acabarte, matar ese gozo en Cristo. Y que tú digas, Dios no me oye, Dios se ha olvidado de mí, Dios esto y Dios esto. Eso se llama rebelión. Eso se llama rebeldía. Cuando Dios está ahí presente. El enemigo quiere que en tu casa, en tu familia, te sientas y vivas desdichado. ¿Estás de acuerdo? ¿En ser un desdichado estás de acuerdo? Entonces, manos a la obra. Pon tu corazón en las manos del Señor. Aférrate al Señor. Tómate de su mano. Y ora por tus hijos y por tus nietos y tus bisnietos. Porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Subestimar. Hacer sentirte que eres un desdichado. Y va a usar diferentes formas. Meter ideas. Cuando el esposo se rebela y la familia, la esposa le dice vete, o él dice me voy, o la esposa dice me voy, el enemigo trabaja. Hay de aquel que le haga caso. Hay de aquel. Porque el Señor está llamando para que pongamos nuestro corazón delante de Él. Necesitamos orar de modo que en nosotros haya sensibilidad. Que no nos rindamos. Que no nos rindamos para nada. Vamos a ver otro versículo. Versículo 15. Hablando del enemigo. Dice así, juntos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué hace Dios ante nuestros enemigos? Dice que Él confunde el pensamiento y las decisiones de los pueblos, de los enemigos de Dios. Entonces, Dios está obrando, pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Y vamos a ver la otra parte. Entonces, la primera parte corresponde al enemigo, que quiere hacerte vivir desdichado en tu edad de joven adulto. O sea, esposo joven adulto. Como adulto, un adulto es de 30, 50 años. Pero el enemigo quiere hacerte desdichado en tu vejez. Y no va a descansar. Pero vuelvo a decir, no estamos solos. Miren el recurso que Dios da. Versículo 4. Miren, el recurso, hermanos. ¿Cuál es el recurso? Dice aquí, leemos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Cuál es el recurso, hermanos, que Dios nos da? La oración. Y cuando está hablando aquí Nehemías, él habla porque todo el pueblo está opacado. Somos objeto de su menosprecio, dice. Y entonces pide Nehemías lo que Dios haga por ellos. Que no tengan paz. Que sus generaciones no prosperen. Es su oración hacia el enemigo. Pero entonces pusieron manos a la obra. Después de haber orado, vamos a edificar, vamos a restaurar. Usted a los pies de Cristo. Usted con su convicción en Cristo, con esa seguridad, con esa confianza en el Señor, confiado en que el Espíritu Santo ahí está. Y dice el versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Cuando el enemigo llega y dice, no te va a funcionar. Cuando alguno de tu familia viene y dice, te lo dije. ¿Qué se necesita en el Señor? Ánimo. Ánimo. Ellos se edificaron porque tuvieron ánimo para trabajar. Entonces, al caminar con el Señor y edificar tu casa, o restaurar tu casa, restaurar tu familia,
hablando de familia, debes tener ánimo. Y Pablo lo expresa allí en Colosenses, diciendo de esta manera cuando él predica el evangelio a los gentiles y sufre persecución, acoso de los ladrones, naufragios y un sinfín de cosas, azotes. Él sufre y habla de esta manera. Dice de este modo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez dice: por esta causa sufro con gozo, porque el que opera en mí es Cristo. Entonces, ante cualquier situación, ánimo, ánimo, mucho ánimo. El enemigo estorba, se burla, actúa con sarcasmo y no desiste. Va ahí a estar estorbando, va a estar ahí criticando incansablemente. Pero usted tiene en el Señor ánimo. Y el Señor nos va a sostener. Dice allí en el versículo 9. Vamos a leer el 9, pero pónganse de pie, mis hermanos. Yo siento calorcito y el calorcito me arrulla. Mire, desde acá me arrulla, no sé usted. 9. Fíjense la situación. Esto sucedió mientras ellos estaban edificando, porque en el capítulo 3 se propusieron construir, se unieron unos y otros, se hicieron a un lado, pero todos edificando la ciudad, el muro que cercó, que protegía toda la ciudad de Jerusalén. Todos los nobles, los sacerdotes, los gobernadores, los humildes, todos construyeron. Entonces, en el proceso de construcción es que el enemigo ahí estaba estorbando. Una y otra vez, ya lo leímos. Pero el recurso es importante. Y dice los versículos anteriores, y este que vamos a leer, dice así: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense bien, hermanos, lo que tenemos aquí. Versículos 9 y 10. El recurso que Dios nos da. Y el Señor nos da sabiduría. Lo que el Señor Él va a aportar cuando nos ponemos delante de Él. Él va a dar el consejo exacto. Oramos a nuestro Dios, dice, y por causa de ellos pusimos guardas, es decir, vigilancia. Fíjense bien eso. Usted se propone, se pone en las manos del Señor, llama a su esposa, llama a su esposo, la esposa llama al esposo,
y le dice mamita, papacito o gordito, ¿cómo le dice a su esposo o su esposa? Algunos le dicen vieja. ¿Sí? O viejo. De cualquier manera funciona. Fíjate en nuestra situación. Pero mira lo que Dios nos propone. Vamos a unirnos y llamar a los chamacos, a los hijos. Si ellos ya son casados, vénganse acá. Vamos a edificar. Si son jóvenes y dependen del hogar, vengan, vamos a orar. Y si su hijo no es creyente, levántese usted en la noche y vaya, ore ahí por su hijo, ore por su hija. Hay que unir, hay que vigilar. Échale la bendición en oración a su hijo, a su hija cuando se va a la escuela. Que Dios te guarde. Yo voy a estar orando por ti. Hay que vigilar, hay que usar estrategias. ¿Me explico? Se ora, pero también se toman medidas. Es necesario. ¿Y saben qué? Padres jóvenes, háganlo ahorita desde chiquitos. Cuando sus hijos son chiquitos, háganlo. Ellos no tienen mucho problema. No tienen problema con respecto a las cosas del Señor. Nuestros bebés, cuando nosotros oramos, ellos inclinan la cabeza. Hágalo. Y no pierda, no pierda usted el camino. No se desanime ante el enemigo que le va a estar ahí huyendo. Usted no se desanime. Use estrategias. Vamos adelante. No se dé por vencido. Ahí está el Señor presente. Hay que hacerlo. Unificar. Ponerse de acuerdo. Es necesario. Porque se trata de su patrimonio. Se trata de sus hijos, sus nietos. Usted preocúpese si los hijos, si los nietos se doblan ante Baal. A lo mejor no se doblan allí a Baal porque no lo conocen. Pero ante los muertos. Ante el agua de la Urbana. Y todavía usted se pone a ver ahí en la televisión. Y ahí está el chiquillo también. Claro, cambia el programa. Cámbialo. Porque el enemigo hace que las cosas se escuchen y se vean bonitas. Pero es trampa. Entonces el recurso, ¿cuál es? Orar y unirse. Versículo 13. Versículo 13. Dice que los edificadores estaban cansados. Versículo 13. Leemos. Vamos a leer a 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¡Wow! Perdón por la expresión. Pero esto es una maravilla.
que se unen. Allí en el versículo 9. Se unen. Buscan estrategias. Esta es una de las estrategias. Se unifican de tal modo que hay un mismo sentir. Todos toman medidas. Y como los enemigos se multiplicaron, recuerden que Tobías, Sanbalat, los de Asdod, los amonitas, los otros que están por ahí, y salieron más. Están rodeados de enemigos. Y la estrategia es una familia acá, una familia allá, otra familia. Toda la ciudad vigilada. Esto nos enseña que todos aquí nos unimos en oración, orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Normalmente los soldados cuando están en guerra, algunos se llenan de temor, otros se rebelan. Y el general o el capitán les dice: vas a defender ese flanco. Y aquel dice, se rebela y dice: no. Entonces, lo ponen al frente de la batalla y pelea por tu vida. Tú sabes. Y el soldado se pone ahí a pelear. Usted tiene que ver por su vida. Tiene que ver por su familia. Pero esta es una maravilla, mi hermano. Qué bonito es que papá y mamá estén unidos. Y que los hijos que ya crecieron, allí están. Sí, papito, mamita, no, vamos a orar. Vamos a orar por mi hermanito, vamos a orar por mi hermanita que se rebeló. Vamos a orar. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros de tal manera que seamos la familia, como dice Hechos 16:31. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero fíjense bien, hermanos. Confiando en el Señor. Todos vigilando. Hermanos, primero todos unidos y después todos vigilando. Esa es la estrategia. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Pónganse de pie, hermanos. Y vamos a leer versículo 16. Fíjense bien cómo aquí va en un proceso de desarrollo, de crecimiento. 16. No solamente se unificaron, no solamente estaban vigilando, no solamente papá y mamá veía por su matrimonio, sino también miraba a los hijos, y los hijos ya grandes miraban a los papás. Miren aquí lo que dice el 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía ¿qué? Lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaba en la obra y en la otra. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Todos. Seguimos. 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles:
y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es que grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros. Nuestro Dios, ¿cómo dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues, seguimos, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas todo el día. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan ¿qué? De centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba. ¿Solamente para qué? Digan, wow. Siéntese. Miren lo que tenemos aquí, hermanos. Hay que trabajar, como dijimos, con ánimo. Hay que edificar la casa con ánimo en el Señor. Dice aquí, Él peleará por nosotros. Hay que estar con Él, porque Él es el que cierra las puertas. Él abre puertas. Él es el que hace crecer la semilla. Él es el que da el entendimiento. Él es el poderoso que conoce sus sentimientos, que conoce lo que hay dentro de su mente, de su corazón. Él es el que sabe por lo que usted sufre, dónde le duele. Normalmente los dolores físicos los tratamos con medicamentos o suplementos. Pero las emociones, los sentimientos, las aflicciones, esos nos rebasan. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Pero miren, se unificaron. Esa fue una estrategia. Y después vigilaron. Eran los vigilantes de día y de noche. Y todos dispuestos, listos para luchar si venía el enemigo, porque ahí tenían su espada. Con una mano la cubeta de agua y por otro lado, por la otra mano, la espada. Por un lado la mezcla y por otro lado la espada. Por un lado cargando la piedra y por otro lado la espada. ¡Listos! Listos. Fíjense bien, cuando Gedeón, Dios le dio la encomienda de liberar al pueblo de Israel que estaba bajo la mano de los sirios, y que los sirios vinieron. Y Gedeón entendió, obedeció y levantó un ejército grandísimo de 30 y tantos mil soldados. Y dijo Dios: son muchos. Si ganan la guerra, ellos se van a llenar de orgullo. Nosotros ganamos la guerra porque somos muy fuertes e inteligentes. Entonces les dijo: el que quiera regresarse, que se vaya para su casa. Y se regresaron más de 20,000, que se quedó con 10,000. Pero todavía dijo Dios: son muchos. Finalmente los llevó, dijo: llévalos al río. Y el que tome agua como el perro. ¿Cómo toma agua el perro?
Mete la lengua en el agua. Regrésate. Pero el que toma agua y está así, ese llévatelo. Y solamente quedaron 3 hijos. Eso nos ilustra que debemos estar a las vivas, vigilantes, todo el tiempo, todo el día, con la espada, con la palabra de Dios, la oración, usando las estrategias, porque el enemigo no descansa. Y como dijimos, va a hostigar. El enemigo va a estorbar incansablemente. ¿Qué hago, mi hermano? Y en el nombre del Señor, tome usted la decisión de reedificar a su familia para que no estemos más en lo propio. Tome la decisión. Usted, mujer, tome la decisión. Usted, esposo, mamá, toma esa decisión. Vamos a orar. Póngase de pie, mi Señor. Tome decisión. No doble las manos. Doble las rodillas. No se dé por vencido. No está solo. Ahí está el Señor. Y dígale al Señor: no puedo, Señor. Con esto no puedo. Aquí estoy. Aquí estoy. Póngase las manos del Señor. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Y gracias porque tu misericordia es grande de tal modo que tenemos el consejo. Y tu Espíritu Santo allí está con nosotros. Tú estás por nosotros. Mira nuestra casa. Mira a nuestros hijos. Mira nuestro matrimonio. Necesitamos tu ayuda. Solo tú tienes el poder para restaurar. Tú tienes el poder para convencer. Y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros. Y mis hermanos que batallan, que tu Espíritu Santo les ampare y les guíe siempre, y tu consejo no falte, y ese ánimo, esta fortaleza que viene de tu mano, sostenga a mis hermanos. Y que haya sabiduría, haya inteligencia abundante de tu parte para cada uno de nosotros. Perdona el descuido que ha habido en nosotros, la apatía. Perdona esa indiferencia a ti, Señor. Perdona. Y tu misericordia sea con nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos.